que pudo haberse abusado en la utilización del 814, cuando en realidad lo aplicable era la costumbre mercantil. Eso es un ejemplo práctico que incluso al día de hoy explica prácticamente lo mismo, pero en otro tipo de contratos, que se desarrollan a una velocidad tal que no da pie a que la Asamblea Legislativa actualice los códigos. Entonces viene a jugar el papel de suplencia de norma que suple la ausencia de una norma legal, la costumbre como tal. ¿Estamos? Y en eso me voy con Karina Vargas. Karina, teniendo claro esto que acabamos de decir, y siempre manteniéndome en la idea disculpen, en la idea de las preguntas que se llevaron a la casa. ¿Cómo logro yo demostrar la costumbre? La costumbre, y prácticamente lo que leí fue como que es algo como que se repite constantemente, porque por lo general son como actos de comercio y que no están en ningún código de comercio, código civil o demás, entonces que se registran después como costumbre al ser repitentes. Pero ¿cómo logras demostrar, probar, acreditar que existe determinada costumbre? Ok, bueno, lo que según las preguntas, bueno, la Cámara de Comercio es la encargada a nivel local de investigar y certificarlas. Y así el Código de Procedimiento Civil prueba la prueba a través de testimonios de 5 comerciantes inscritos en el registro mercantil. Ok. Me agrada que haya... Ajá. Perdón, y es en lo que dice según el artículo 3, ¿verdad? Que para que la costumbre sea aplicable y supla el silencio de la ley, es necesario que haya sido admitida de modo general y por un largo tiempo, todo a juicio de los tribunales. Eso que acaba de mencionar Karina, incluso el utilizar otro código, cosa que me ha gustado, vean que es un complemento de normas. No, el Código de Comercio no tiene todas las normas a su alcance donde resolver los casos. Entonces hay que ir a buscarlas en otros códigos. En este caso, ella lo buscó en el Código Procesal Civil. A nivel de, tal vez que alguien baje el micrófono. Exacto, gracias. A nivel de prueba del comercio, primera regla, se admite toda clase de prueba. Toda clase de prueba. Incluyendo la denominada, y es la que más se utiliza, la indiciaria. ¿Quién me puede definir qué es una prueba indiciaria? Yo, profe. Sí. Leonardo, la prueba indiciaria es la que no se logra demostrar por sí misma, sino más que todo por ciertos hechos previos o ciertas situaciones anteriores. Correcto. Y esas cosas anteriores o situaciones anteriores quizás incluso no demuestran algo directamente. Voy a poner un ejemplo dramático. No se está con una cámara de televisión filmando a la persona que está matando a la otra. Ahí no habría discusión alguna de quién ocasionó qué. Sino que, en el caso de los indicios, requerís de otra serie de probanzas que encadenadas entre sí
hacen llegar a una conclusión razonable de una situación particular. ¿Ya? Esa es la importancia de la prueba indiciaria, porque es muy común en el comercio, sobre todo en materia penal también, donde yo no tenga prueba directa, sino prueba a nivel de indicios. Aquí han habido casos famosos donde, mire, usted vio cómo mató a la otra persona, no. Pero ahí, ¿qué le encontraron? El arma homicida en el carro, manchas de sangre en el asiento. El mismo tipo de sangre que encontraron aquí es la de la víctima. La víctima fue muerta con un mismo calibre y bala de este revólver, etc. Entonces, unidos esos elementos llevan a una conclusión. Toda prueba es admisible. ¿Quiénes la valoran? Karina me hablaba de, corrígame si era Karina, del Código de Comercio, creo que era. Te digo, el código, el de la Cámara de Comercio. Sí, el de la Cámara de Comercio a nivel local. Exacto. Y más que Cámara de Comercio, no dejemos de lado a los jueces de la República. Los jueces de la República son los que deben de ponderar y valorar lo que, entre otros elementos, le dé la Cámara de Comercio para determinar si vale o no vale esa probanza. ¿Y por cuánto tiempo? Por el tiempo que defina el juez. Como pueden ser 6 meses, pueden ser 3 meses, puede ser 1 año. Lo va a definir el juez de acuerdo con las condiciones y circunstancias en que se aplica esa costumbre como tal. Y lo último, y ya esa parte la resumo yo, las costumbres nos van a servir también a nosotros, cosa que es muy común en otros países y más de uno le ha sucedido eso, para conocer el sentido de las palabras, para conocer el sentido de las cláusulas, para conocer y clarificar los contratos. Yo pongo un ejemplo muy gráfico, un contrato de desembarco de mercadería en Moín, exactamente el mismo contrato, exacto en su contenido, lo aplicamos en Caldera y puede ser que sean con diferente aplicación. ¿Por qué? Porque las condiciones de Limón son diferentes a las condiciones de Punta Arenas. Gremio, los participantes, el tipo de compromiso que se asume en Moín puede hacer que sea muy diferente, siendo el mismo contrato, al que se aplica a nivel de Caldera como tal. Entonces, ¿quién nos va a ayudar para definir esa diferencia de costumbre ante un mismo contrato? Precisamente las costumbres valoradas por un juez mediante el uso de cualquier tipo de probanza. Y caemos en el siguiente tema. Aquí estamos tratando de ser un poquito más rápido. Voy con Kenny Flores. Kenny. Sí, profe. ¿Cuáles son los elementos que debe tener una persona física? Persona física, cualquiera de nosotros, no persona jurídica, que debe tener una persona física para ser considerada comerciante. ¿Qué elementos debe tener? Sí, profe. Bueno, primero que todo me basé también en el artículo 5 del Código de Comercio. Y tienen que ser personas con capacidad jurídica, o sea, que puedan ejercer en nombre propio a los actos de comercio y por eso, y de eso lo hacen una ocupación habitual. También
que las empresas individuales, también las empresas individuales de responsabilidad limitada. Pero en ese sentido, como son empresas, todavía no entremos a las empresas, hablemos de la persona física. Ya nos hablaste de los 4 elementos que exige el Código de Comercio. ¿En qué artículo está eso? Artículo 5. Artículo 5, correcto. Y el artículo 5 lo que indica es quiénes son comerciantes, las personas con capacidad jurídica que ejerzan en nombre propio, segundo elemento, actos de comercio, tercer elemento, no cualquier tipo de acto, pero que hagan de ello su ocupación habitual, que uno lo resume en es su modus vivendi, es su forma de generar sustento en el ejercicio de esa actividad. Si no lleva a cabo la misma, ya se muere de hambre. Yo soy abogado. Evidentemente, ¿qué? Me gustan los caballos. Hoy milagro que no apareció alguno ahí por la ventana. Pero me cuesta venderlos. ¿Por qué? Porque los tenemos como parte del terreno de la actividad o de la afición. Y si llegado el momento tuviera que venderlos, es muy probable que este servidor le cueste tomar la definición y sobre todo que signifique para mí esa venta algo sustancial o modo de vida que si yo no vendo la yegua o no vendo el caballo, me quedo sin comer. No, el caballo se podrá vender o no se podrá vender, no importa, porque el ejercicio profesional es el que me da sustento a mí diario. A eso se refiere con habitualidad en el ejercicio de la actividad de actos de comercio. Pero aquí viene lo más importante. Y se acuerdan que habíamos hablado de unos articulitos del Código Civil. Y le pregunto a Jibin Shou. ¿Está bien, Jibin, la pronunciación? Bien. Ok. Para usted, de acuerdo con el código, ¿desde cuándo existe una persona física? Desde que se nace. Ajá. ¿Y con base en qué lo dice? Ya le digo, creo que lo encontré en el código civil, me parece. Código Civil, perfecto. Vamos a ver, sí, en el Código Civil. ¿Le ayudo? Sí, por favor. Artículo 31. El 31. Porque habla de la existencia de las personas. Entonces, leamos ese artículo 31. Ya se lo leo. Dice, la existencia de la persona física principia al nacer, viva y se reputa nacida para todo lo que la favorezca desde 300 días antes de su nacimiento. Hasta ahí. En ese sentido, entonces, vuelvo a hacerle la pregunta. De acuerdo con esta norma, ¿desde cuándo se tiene por existente la persona física?
300 días antes de su nacimiento. Exacto. Tomemos en cuenta que para efecto legal, nada más la rectificación a la respuesta suya, es que no es únicamente si nace y nace viva, no. Para todos los derechos que le resultan beneficiosos, se va a tener por nacida, o sea, por existente, desde 300 días antes de su nacimiento, que viene siendo un poquito más, poquito menos, los 9 meses de embarazo. Entonces viene la pregunta a Javier An. Javier An, ¿verdad? Dígame, profe. Sí, a Javier. Del caso que algo les comenté, quiere decir que si yo le heredo a un bebé en proceso de gestación una herencia muy humilde, muy sencilla de 400 millones de colones, ¿esa herencia es válida o no es válida? Profe, bueno, según lo que leímos y lo que mencionó el compañero Jevin, yo hubiera dicho que sí es válida, porque de ahí, mientras lo haya hecho 300 días, bueno, en ese periodo de 300 días en el nacimiento, le dejó a una persona física ya algo heredado. O sea, ahí tenía derecho. Exacto. Entonces, no confundamos el hecho de que la persona no tenga capacidad, como lo vamos a ver en otros artículos posteriores, y lo traemos a colación por el artículo 5, inciso A. ¿Qué alcance tiene la capacidad jurídica? Bueno, primero hay que entender qué se entiende por existencia de la persona física. La existencia de la persona física se entiende como tal para lo que le favorezca 300 días antes de su nacimiento. Por lo tanto, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la salud, tiene derecho a todos los cuidados propios de un ser en proceso de gestación y en este caso de ejemplo patrimonial, hasta puede ser heredero. ¿Por qué? Porque a nivel de existencia de la persona, aún en el vientre de su madre existe y le favorece esa herencia que acaba de recibir. Ahora bien, sin entrar todavía en los temas de las, ¿cómo se llama? Personas jurídicas, la pregunta sería entonces, ¿quién o cómo lo representan? Porque existe, pero lógicamente no tiene capacidad. Pues la ley habla de que la representación legal del ser en gestación le va a corresponder o le corresponde a quien la ejercería como si hubiera nacido y en caso de imposibilidad o incapacidad suya a un representante legal. Entiéndase su madre, entiéndase su padre, y si por alguna circunstancia ambos están imposibilitados de ejercer esa representación legal, hay que acudir al juez para que el juez nombre a una persona que lo vaya a representar a ese ser en gestación. Bien, y ahí caemos a lo siguiente. María Fernanda. Entonces, ¿a qué se refiere la capacidad jurídica? Ya hablamos de la existencia. Entonces, ¿a qué se referirá la capacidad jurídica? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? María Fernanda. Es la capacidad de contraer obligaciones, profe, si no me equivoco.
Ok, pero la pregunta es, ¿en qué consiste? ¿Hay diferencia con la existencia de las personas? Usted dice que son la posibilidad de contraer obligaciones, ¿cierto? Sí. Entonces yo le pregunto, ¿esa capacidad para contraer obligaciones la tiene un niño de 1 año? No, profe, hasta los 18 años. Ajá, muy bien. Y aquí le pregunto a Gabriel, ¿efectivamente solo es hasta los 18 años o hay otra edad? Profe, creo, si no mal recuerdo, si no me falla la memoria, en el Código Civil se mencionó algo de los 15 años. ¿En qué artículo? Es que no tengo la memoria fresca con eso. Se la Debe refresco. ser 30 y algo. Exacto, 37, que es el caso de María Fernanda. Son mayores de edad las personas que han cumplido 18 años y menores las que no han llegado a esa edad. El 38 lo que dice es lo siguiente. El menor de 15 años, ojo, escuchen bien, el menor de 15 años es una persona absolutamente incapaz para obligarse por actos o contratos que personalmente realice, salvo los determinados específicamente por ley, que son muy especiales. ¿Qué quiere decir? Que un niño de 14, 13, 12, 10, 7, 5 años se denominan incapaces totalmente. Lo que más tan incapaces que no, ¿cómo se me olvida el término? Los que andan en las calles con los chapulines, muy lastimosamente, son menores de edad. Y lo más lamentable todavía es que son menores de 15 años. Esos menores de 15 años ocasionan la muerte de otra persona, hacen un robo y son lo que se denomina sujetos imputables. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad. ¿Saben lo que se les aplica? Medidas alternas, evidentemente no de prisión, medidas alternas psicológicas, emocionalmente aptas para tratar de ayudarles con un acuerpamiento, un acompañamiento social, de trabajadora social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vean que la máxima es de tal manera que si lleva a cabo actos o contratos siendo menor de 15 años, no existen esos actos, no existen esos contratos. Pero resulta que hay un paréntesis, hay un periodo entre los 15 y los 18 años. Entonces yo les pregunto a ustedes, Fabricio Solano, ¿hay menores de edad que trabajan? Sí, de hecho, según el artículo también ahí el Código Civil, me parece que el 39, tienen más de 15 años, sí pueden realizar algunos contratos, pero solo en algunos casos especiales. Exactamente. El 39 dice los actos o contratos que el mayor de 15 años realice por sí mismo, siendo todavía menor de edad o menor, serán relativamente nulos. Eso quiere decir que no son absolutamente nulos, sino que podrían ser objeto de anulación en el tanto y en el cuanto causen algún tipo de perjuicio. Profe, lo que no entiendo esa parte es que específicamente como qué tipo de cosas sí, que no, es que el artículo no lo menciona, o sea, no va muy en detalle. Es lo interesante.
Cuando estamos en presencia de menores de 18 y mayores de 15, ordinariamente se refieren estos artículos a casos donde el menor trabaja, por ejemplo. Entonces, hay una relación contractual entre el menor o el representante del menor y el patrono, y con ello recibe como beneficio por un servicio, salario. Entonces, ahí están en ese tipo de contratos. Ahora, si se logra demostrar que parte de ese contrato es abusivo, es un tipo de contrato que más bien no debió haberse suscrito por el menor, porque no tiene las condiciones, el juez lo anula. ¿Partiendo de qué base? De que le perjudica al propio menor de edad. Caso típico, las partes laborales. Caso típico, por ejemplo, cuando necesitan llevar a cabo algún tipo de gestión migratoria, cuando lleven a cabo algún tipo de gestión de tramitología y todavía no tienen los 18 años, pero tiene hoy día esa cédula de joven menor de 18, mayor de 15, ¿ya? Para poder llegar a alcanzar o a ejercer algún tipo de derecho del que requiere la debida identificación. No sé si se lo aclaro. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Vean que todos estos artículos, a la conclusión a la que llegamos, es que una cosa es la existencia de la persona física y otra totalmente diferente es la capacidad jurídica. Y si quieren anotan esto, porque me pareció que muy poquitos lo mencionaron, la gran mayoría no lo mencionó. En la capacidad jurídica hay dos tipos de capacidad jurídica. Existen dos tipos de capacidad jurídica. La capacidad jurídica, que se denomina de goce o disfrute, y la capacidad jurídica de actuar. Y vean que en derecho la gran virtud es que las palabras a veces se explican por sí solas. Cuando decimos que es una capacidad de goce, una capacidad de disfrute, es eso, es tener la posibilidad de ejercer, de que se me aplique algún tipo de derecho. Y aquí sí, sin importar si tengo 10, 15, 18, 17 años. Basta con que sea una capacidad de goce o de disfrute, yo la tengo per se. Sin embargo, la otra capacidad es la capacidad de actuar. Y la capacidad de actuar, como su mismo nombre también lo dice, es para los casos de menores de 18 mayores de 15. O sea, son ese periodo, esa transición, donde la ley reconoce la actuación del menor de 18, mayor de 15, le permite generar efectos jurídicos tanto para él como para con la contraparte con la que está relacionándose. A eso se refiere la capacidad de actuar, pocas palabras, de goce, disfrutar de un derecho, de actuar, poder contraer obligaciones, utilizando la misma expresión, creo, de una de las compañeras.
Y ahí volvemos otra vez entonces al Código de Comercio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la redacción que tiene uno de los artículos que muchas veces puede generar confusión? Que es el artículo 7º. Entonces le pregunto a Manuel. Manuel. Sí, señor. Ok. Dice el artículo 7 del Código de Comercio. Cuando un menor de edad o un incapaz adquiera por cualquier título un negocio o empresa comercial, el juez civil del lugar, en información incoada por el representante legal, el PANI, siguiendo los trámites correspondientes a los actos de jurisdicción voluntaria, lo autorizará para ejercer el comercio bajo la custodia y dirección de su representante legal. Si yo leyera y analizara ese artículo 7, yo podría afirmar, Manuel, que todo menor de edad que cumpla con esto es comerciante. Es complejo, profe, porque creo que ese título es para empleo, para trabajo, no necesariamente para ser una persona encargada de administrar un negocio como tal. Sí y no. Este se aplica en general para ambos conceptos y otros. O sea, esta es la norma general. Es bueno hacerte la aclaración. Este artículo se aplica para la actividad comercial, para la actividad laboral, para cualquier tipo de acción que se enmarque esta gestión. En ese sentido, profe, entonces un menor de edad, una persona menor de edad puede ser tanto patrono como trabajador asalariado o independiente, puede estar en ambas condiciones. Esa es la pregunta. Bueno, de acuerdo a lo que usted me dijo. Esa es precisamente la pregunta, porque es capciosa. Si un juez lo avala, entonces sí procedería como tal. Ok. Esa es la primera impresión que nos da ese artículo. Y en eso le agradezco a Manuel. Porque esa es la primera percepción que uno recibe cuando lee ese artículo 7. Mire, si un menor de edad o incluso un incapaz adquiere una empresa comercial, yo cumplo con los trámites ante el juez y el juez además me autoriza a ejercer el comercio bajo la custodia y dirección de mi representante legal, puedo ser considerado comerciante. Le doy la oportunidad así a lo general. ¿Quién querría opinar? Adicionalmente. ¿Están de acuerdo con Manuel? Bueno, yo diría que no tanto, o sea, yo pienso que no puede ser comerciante ya directamente, pero yo creo que sí, como le dice el artículo, mediante la custodia de un representante legal. Entonces yo pienso que es como ser un tipo comerciante, pero indirecto o indirecta. Un poquito parecido a lo de Manuel. ¿No sería el representante legal quien sería considerado más bien el comerciante? Esa es otra percepción. Si una persona es incapaz, técnicamente no va a poder tomar las decisiones, o no va a poder tal vez tomar decisiones más complejas que si las tome el representante legal. Entonces, técnicamente es el representante legal el que está ejerciendo, a final de cuentas, ¿no?
Bueno, voy a Podría resaltar. decirse que Profe, la capacidad más que dice de que, digamos, goce, que todo va a estar como respaldado y dirigido por el representante legal, entonces prácticamente sería como, o sea, no sería formalmente quien estaría ejerciendo el comercio en sí, ¿no? Así. sí, Sí, que querías participar, ¿no? yo quería decirlo de que siento que eso se relaciona tal vez con la parte de la capacidad de goce, pero no de actuar. Porque, digamos, si por ejemplo, tiene activos la empresa y gana plata y así, al final del día esa plata le pertenece al menor. Entonces siento que tiene capacidad de goce, pero no de actuar. De actuar. Vean que tanto lo que ha dicho Valeria, Ashley, Manuel, Giancarlo, si se me escapa alguien, me disculpa, Fabricio, no dejan de tener su grado de razón, pero con la siguiente aclaración para que apunten, porque esta es una cáscara de banano todo el tiempo. Y de paso siempre lo pregunto, entonces, para que lo tengan presente. Primero comencemos cuando dice, cuando un menor de edad, vea que no habla de la diferencia entre el menor de edad de 15 años con el menor de edad de 18 mayor de 15. Entonces, en las normas jurídicas hay que entenderlas en conjunto con las otras. Y las otras en este caso del Código Civil. Aquí se refiere a esos dos supuestos. Si es un menor de edad menor de 15 años, necesariamente va a tener que actuar bajo la custodia y bajo la custodia y dirección de su representante legal. Pero eso no significa que el representante legal sea el comerciante, no. Y ya per se, por ser menor de edad, no tener una capacidad jurídica completa, ya lo hace excluyente de comerciante. ¿Por qué? Porque le falta la capacidad jurídica. Es menor de 15 años y como tal no tiene capacidad, no es comerciante. Pero sí podría darse el supuesto, que a veces es muy normal, que fue creo una pregunta que me hizo Giancarlo, me parece, en cuanto al patrono, podría ser que el mayor de 15 años y menor de 18, en lugar de tener una condición de trabajador, puede hacer que la tenga de patrón. La ley lo autoriza, lo posibilita para tener esa condición, siempre y cuando lo haga bajo la custodia y dirección de su representante legal. Y si eso lo hace habitualmente ejerciendo actos de comercio, es comerciante. ¿Ven la diferencia? O sea, hay un pedacito, hay un periodo entre los mayores de 15 menos de 18 que sí podrían eventualmente ser comerciantes si cumplen además con los demás requisitos del artículo 5, inciso A, y estén actuando bajo la custodia y dirección de su representante. Todo lo que suceda en esas relaciones, ¿en quién va a repercutir? En ese menor de edad. Menor de edad que, repito, es mayor de 15, no de 18. Pero resulta que el artículo 7 va más allá, genera una mayor, o podría llegar a generar un dislocamiento cuando dice, o un incapaz adquiera tal cosa. Vean que si el mismo artículo me está diciendo a mí que es un incapaz, y creo que alguien también lo mencionó,
automáticamente, sin hacer mucho esfuerzo, la respuesta es no puede ser comerciante. ¿Por qué? Porque le falta uno de los requisitos, que es la capacidad jurídica. Y esa capacidad jurídica es la capacidad de actuar. Ya no es de solo goce, sino de actuar. Y en este caso, ese tipo de actividades, si ya la ley me dice que es incapaz, lo saco como comerciante. ¿Ven la diferencia? Entonces, con estos cortos artículos... ¿Profe? Sí, Leonardo. Leonardo, ajá. Pero la ley menciona que en ese caso tiene que estar declarado, en ese caso, ¿cómo se llama? La incapacidad. Porque, sí. Porque si se presume, el acto puede ser relativamente nulo. Excelente, excelente, excelente observación. Uno no puede presumir, la familia no puede presumir, terceros no pueden presumir una condición tan importante como la capacidad jurídica. ¿Quién es el que la determina finalmente? El experto. Entonces, hay que ir ante el juez. El juez abre un pequeñísimo expediente, es un expediente muy sencillo, pero dentro de los elementos que él va a pedir en forma inmediata es la opinión de un doctor, la opinión de un médico, la opinión de un profesional en medicina. ¿Para qué? Para que me diga si esa persona es o no incapaz. Cuento a modo de anécdota muy simpática. Los notarios tenemos la prerrogativa legal, tenemos la facultación legal de dar fe pública. Yo puedo dar fe pública que el día de hoy a las 17:47 estuvimos dando lección con tales compañeros y compañeras. ¿Ah? Y yo lo firmo y eso se da por fe pública. O sea, me lo aceptan como si fuera un topógrafo o incluso, aunque en menor grado, un médico en la parte médica de su especialidad. En una ocasión me llega una señora y me dice: don Giovanni, necesito un favor suyo, y es que me haga una escritura pública en la que va a comparecer mi esposo y me va a ceder todos los bienes. Entonces yo me quedo, ese tipo de contratos son poco comunes. Es decirle a William Vargas, ¿va? Don William, le voy a ceder todos los bienes de mi propiedad. Lo primero que va a es extrañarse por qué se lo estoy pasando a William. Entonces, yo como notario puedo acreditar que la persona efectivamente tenía lucidez, al menos, y no me da indicios de algún tipo de padecimiento y puede firmar la escritura de traspaso. O por el contrario, me genera cierta duda. Y en esa ocasión, cuando pregunto, ¿y cuándo puede venir su esposo? Ah, no, él está en el hospital de Alajuela. ¿Y por qué está en el hospital de Alajuela? Porque lo van a operar. Ah, y esto hay que hacerlo antes de la operación. Ah, ya empecé a tener las dudas correspondientes. Entonces, en la línea que dijo el compañero, me voy donde ahí el notario hace las del juez, me voy al hospital, pido audiencia al jefe médico, que ese es el protocolo que hay que seguir de acción, le explico lo que me están pidiendo realizar al señor Pedro Pérez, ¿verdad? Y le digo, mire, pero don Pedro está tan mal, y me dice, no, don Pedro, sí lo vamos a operar de tal cosa,
pero él está en perfectas condiciones. Vamos a la camilla, me presento con el médico y otros de los abogados del hospital, y lo primero que le pregunto es, don fulano, mire, a la oficina me llegó su señora esposa. ¿Qué está haciendo mi ñata? Y yo, su ñata lo que me está diciendo es que usted le va a traspasar absolutamente todos sus bienes. ¿Cómo si yo no estoy autorizando eso, doctor? Entonces, con esto me refiero a que algunas veces la gente cree que la persona no está lúcida y más bien por el contrario está sobradamente lúcida y con sobrada capacidad para entender de qué se está obligando y de qué tipo de contrato se trata la participación de la persona. Y bueno, en ese caso me devolví, no hice la escritura por dicha, y le expliqué a la señora que no podía llevar a cabo la diligencia porque el señor me había dicho explícitamente que no iba a traspasarle los bienes. Lo que sucede es que la señora quería que yo fuera solo con ella, no con el médico, entendiendo incluso que ella le iba a conversar a él para convencerlo quizás de firmar algún documento, no necesariamente en los términos que yo le había explicado, objetivamente. Y entonces ahí sí sería igual que un juez, estaría actuando en incumplimiento de funciones porque no me aseguro de la capacidad de la persona. Eso como un ejemplo adicional. Continuando con los temas, y me disculpan, ¿qué otra pregunta les había incluido al final en relación con estas? Eran estas, ¿va? Únicamente. Sí, profe, la última era que si un menor de edad o incapaz podría ser comerciante. Sí, era esta precisamente. Bueno, a partir de este momento, anoten las siguientes preguntas para de hoy en 8, que son complemento de lo que acabamos de ver. Número 1. ¿Cuántos tipos de comerciantes individuales hay? ¿Cuántos tipos de comerciantes individuales hay en el Código de Comercio? Individuales. ¿Y cuáles son, lógicamente, ¿verdad? Pregunta 2. ¿Cuántos tipos de comerciantes sociales, José Guerrero? ¿Voy a decir algo, no? ¿Podría repetir la pregunta 1, por favor? Sí, ¿cuántos tipos de comerciantes individuales hay en el Código de Comercio? Gracias. Y segunda pregunta, ¿cuántos tipos de comerciantes sociales hay? Profe, igual en el Código de Comercio. En el Código de Comercio, correcto. Tercera pregunta. ¿Existe o no existe, justificando, existe o no existe independencia y autonomía plena
independencia y autonomía plena entre el patrimonio de la empresa individual de responsabilidad limitada entre el patrimonio de la empresa individual de responsabilidad limitada y el patrimonio del dueño de esa empresa individual y el patrimonio personal del dueño de esa empresa individual. Profe, una pregunta, ¿usted podría, es que vieras que ahorita se me acaba de salir de Zoom por algún error de mi dispositivo y quedé al final de la pregunta, de la segunda pregunta, ¿usted no podría decir la tercera? Sí, me corrigen los compañeros. La tercera pregunta es si existe o no una independencia y autonomía plena, entre el personal, entre el patrimonio de la empresa individual de responsabilidad limitada y el patrimonio personal del dueño de esa empresa. Gracias. Esa es la tercera pregunta. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son, cite cuáles son los derechos que tiene todo socio? ¿Cuáles son los derechos que tiene todo socio en una sociedad mercantil? ¿Aquí solo citarlos o hay que Citarlos, nada más, citarlos. Este es a nivel de cita. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los diferentes tipos? ¿Cuáles son los diferentes tipos de aportes a una sociedad? ¿Cuáles son los diferentes tipos de aportes en una sociedad? Profe, disculpe, una sociedad mercantil
Mercantil, mercantil. ¿A una o en una? Perdón, perdón. Es que me pareció que en un momento dijo cuáles son los diferentes tipos de aportes en una y en otro momento escuché a una. Ah, perdón. ¿Cuáles son los diferentes tipos de aportes de una sociedad mercantil? Cualesquiera. Hay Gracias. diferentes tipos de aportes. Siguiente pregunta. ¿Qué es, o quién es, más bien, quién es el agente residente? ¿Quién es el agente residente? ¿Quién es el agente residente? Siguiente pregunta. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el voto acumulativo? ¿En qué consiste el voto acumulativo? Con estas preguntas avanzaríamos un poco más, porque entonces ya yo entro a conversarles el tema o los temas de la tesis 2. Y ya para dejar después el tema número 3, que es la compraventa mercantil, el mandato, el préstamo, etc. Y mantener en buen orden en relación con la fecha del primer examen parcial. Profe, Sí, Meli. ¿hay artículos específicos para basarnos para esta tarea? Correcto. Con decirle que están en los primeros, siempre en los primeros artículos del Código de Comercio. Digamos, ya le digo. Están aproximadamente hasta el 32 bis del Código de Comercio. 32 bis. Profe, ¿qué es eso de 32 bis? No entiendo bien. Es una técnica, todo código que ha pasado muchos años. Si se introduce una reforma, es muy probable que obligue a pasar los artículos. Si yo voy a introducirle un artículo entre el 31 y el 32, me obliga entonces a que el actual 32 se convierta en 33, ¿cierto? Sin embargo, ya los jueces, los abogados, las partes y demás están acostumbrados, es una cuestión de práctica, a la numeración que siempre ha existido. ¿Cómo se evita ese trasloque? ¿Cómo se evita ese tener que trasladar toda una cantidad de artículos enorme por el hecho de estar introduciendo nada más uno o dos artículos? Entonces meterlos así. Hay un 32.
lo meto como 32 bis. En este caso incluso hay un 32 ter. O sea que hay una reforma también muy reciente que obliga a meter ese tema ahí, pero para no traslocar le ponen 32 ter. Esa es básicamente la razón. Sí, ya lo estoy viendo aquí en el Código de Comercio. Es que no estaba bien, no estaba seguro si había escuchado bien, pero ya vi. Entonces es hasta el 32 bis. 32 bis. Ok, gracias. Ejemplo, que es lo que debería hacerse como buena técnica normativa. Es lo que sucedió hace poquito tiempo por parte de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial, que fue promulgar un nuevo Código Procesal Civil. Imagínense lo que es un Código Procesal Civil. Y ahí sí cambiaba totalmente todos los artículos. Entonces, ¿qué es lo que se optó mejor? Rehacer totalmente el código, desechar los anteriores artículos y convertirlo en un código nuevo. Que eso es lo que debería de hacerse, al final de cuentas. Sin embargo, en estas otras técnicas, cuando son muy poquitas las reformas, se usa ese mecanismo. Bien. Entonces, quedamos en esto, jóvenes. Perdón, cualquier cosa, ustedes están en plena libertad de pedirme colaboración, ayuda y apoyo en sus temas de investigación al correo electrónico de Gmail y tengan la seguridad de que yo, si no el mismo día, al día siguiente les estoy trasladando algún tipo de material para el avance del caso. Y lo más relevante todavía, en la semana antes del examen parcial, sí mi recomendación es que estén presentes todos, absolutamente todos, para que les sirva de fogueo, de práctica, previo al examen, que es mejor, como digo yo, que se acongojen, se pongan verdes, rojos y amarillos en la práctica, que no tiene ningún valor, a que les sucede exactamente lo mismo, pero en el examen ya con un valor en las preguntas correspondientes. Profe. Sí. La entrega de las respuestas de estas preguntas se hacen el otro jueves o en qué día lo tenemos que mandar al correo Gmail. En esta última me las enviaron el día que fue miércoles. Si no me equivoco, sí. Sí, mantengámoslo el miércoles porque así me da buen margen. Si no miércoles, el jueves para revisarlos. Ok, sí, perfecto. Pero preferiría sí mantenerlo en esa tónica. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, compañeras y compañeros? Aún no hay mediación, grupo. No, disculpen. Voy a conversarme y se los traigo para día de 8. Discúlpenme. Como estuve afectado la semana pasada, me desconecté de varios temas. No hay problema. Ok. Pero es que a mí no me llegan los correos, pero probablemente porque yo matriculé en inclusión. Entonces, déjenme ver porque yo sí les llegan los correos institucionales, ¿va? A los demás. Sí, profe. Sí, profe. Me llega. Permítame un segundito. Aquí muy rápidamente. Voy a hacer una pruebita acá. Rápida. ¿Cuál es su correo institucional? JUDY. J. U. U. D. De dedo. Ajá. Y. Y de yema.
Judy, ajá. Punto fun. Ah, ok, dice Judy Loíza Girón López. No. No, entonces es otra Judy. Judy me dijo, ¿qué más? Punto FUNG. Punto FUNG, aquí está. Ok, le acabo de mandar lo que es el programa y la lista. Sin perjuicio de que le recomiende que los demás compañeros le trasladen, les resulta más fácil a ellos los videos que he mandado sobre estos temas. Los han podido abrir, ¿verdad? Los videos. Sí, ya los vi. Ok, Ya me llegó, gracias. perfecto. Bueno, creo que hoy terminamos un poquito antes. Porque si avanzo pierdo el conversatorio y eso es lo que no quiero. Profe, yo tengo una última duda. Sí. Que no sé si, cómo se hace para, digamos, recibir las notas o las revisiones de las tareas. Ah, ok. Yo calculo que no, este fin de semana no, porque yo debo estar preparado para el lunes, para otra cuestión médica. Y eso siempre me trastorna un poquito. Para el fin de semana siguiente, les puedo dar acuse recibo con la nota correspondiente. Eso sí, para que ustedes la tengan ahí como comprobante. Al correo, entonces. Sí, al correo. Listo, Esas se las mando al correo. Es que por WhatsApp sí me resultaría muy pesado. Sí, profe, pues sí, yo creo que ¿verdad? Vamos a trabajar más que todo como con el correo suyo, digamos, enviándolo las cosas de su correo y sí, les envían la nota también. Sí. Incluso a nivel de correo de la Universidad de Costa Rica, pues lo uso, pero no tanto como el de Gmail. El de Gmail sí lo uso más permanentemente, más constante, amén de que lo puedo bajar de celular. Si me saturo en traer al celular el de la universidad, el del Infocop, Colegio de Abogados, Sala Constitucional, créanme que me termino volviendo loco. Entonces mejor lo concentro con unos poquitos y el resto correos electrónicos que no me lleguen a los celulares, excepto este, a nivel de WhatsApp y listo. Ah, bueno, esto lo estoy grabando. Lo bajo y yo se los mando como la vez pasada. Ah, sí, no, perfecto. Exacto. Bueno, jóvenes, si no tienen ninguna otra pregunta o consulta, se les agradece. Pasen un excelente fin de semana. Les agradezco la comprensión de hoy hace 8, pero vamos bien en cuanto al manejo de temas. Y eso yo creo que es gracias a ustedes, definitivamente. Bueno, jóvenes. Gracias, profe. Gracias, profe. Que esté bien, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Suerte. Hasta luego, profe. Suerte, hasta luego. Hasta luego.